Saludos, profesora Virginia Contreras. Gracias por la oportunidad. Compañeros del Seminario de Sociología de las Organizaciones en nuestra formación doctoral en Ciencias Organizacionales de la Universidad de los Andes. Me corresponde como tema en la segunda actividad de este seminario, considerar la autoría de Gareth Morgan, que fundamentada en teorías y explicaciones del mundo organizacional, propone la metáfora y específicamente el modelo de esos 7 que desarrollo en este proemio, en esta presentación, una forma de proemio, la organización como cerebro. Para esto establezco unas consideraciones necesarias para hacerlo mucho más comprensible sobre la composición del cerebro humano. Nuestro cerebro cuenta con redes neuronales en toda su estructura interna. Eso genera la funcionalidad de nuestro cerebro. Eso genera la organización de nuestro proceso neuronal. Las redes neuronales se estructuran y se complementan en ese funcionamiento anatómico y generan, reitero, redundo, la funcionalidad de todo el proceso. Existen para este desarrollo células desde el nacimiento que pueden formar nuevas neuronas si eso resulta necesario. Lo mismo operaría para una organización. Es decir, en términos de estar abierto a los cambios, demandados por el tiempo y demandados incluso por procesos de externalidades o diferencias internas que lo requieran. Las redes neuronales viven de las células madre pluripotenciales. Tiene que ver justamente con los centros que coordinan toda la operatividad, todo el funcionamiento. Lo mismo ocurre para las organizaciones, tomando en cuenta el proceso metafórico de Gareth Morgan, y que es necesario como punto central del ejemplo que estamos proponiendo. No es posible comparar el cerebro y su conformación con ninguna otra forma, con ningún otro tipo de estructura, con ninguna cosa. Es una de las maravillas justamente de la estructura humana. Me pregunto y pregunto como punto inicial de la propuesta, ¿se pueden diseñar y desarrollar organizaciones muy flexibles, resistentes y con ingenio, tal como está estructurado nuestro cerebro? El pensamiento contemporáneo pareciera que sí referencia a la organización desde la relación entre las partes especializadas, la complementación, las redes, incorporadas en un entramado de líneas de comunicación, mando y control. Esas son las redes justamente. Es decir, la complementación de las partes organizacionales, de las unidades orgánicas, de las unidades sustantivas, lo que evidentemente estructura metafóricamente al cerebro por las redes. La flexibilidad, resistencia e ingenio depende de la cohesión entre unidades que desarrollan la gestión y la complementación. La concepción de la organización como cerebro en la propuesta de Morgan se asienta en 2 discernimientos. El cerebro como sistema de información procesable, que tiene que ver esencialmente con la organización que se conforma desde una instancia central que tiene el control. Y la otra, el cerebro como sistema holográfico, que obedece unos principios. La organización está conformada por una cabeza dirigente, pero que no ordena, no es ordenante. El cerebro, como sistema de información procesable, desarrolla el primero de los puntos. El cerebro se concibe como un sistema de control semejante a un complejo ordenador, a una data registrada en un banco de memoria que almacena esos contenidos y que tiene una entrada y una salida. Y es similar a un sistema lingüístico operando a través de un código neural que va transformando la información en pensamientos, en ideas y acciones
por medio de reacciones químicas y eléctricas. Al metaforizar el cerebro como sistema de información procesable, se alude a una organización que debe estar conformada por una instancia principal o central que mantiene el control y filtra decisiones hacia las demás unidades de esa composición estructural. Las decisiones son tomadas por esa cabeza central y las demás dependencias, las demás unidades funcionan llevando a cabo las instrucciones del líder principal o de lo que metafóricamente identificamos para este caso la organización como cerebro. Las organizaciones como cerebros de proceso de la información. El proceso de la información determina el funcionamiento de la organización, pero no lo admite otra forma de operar. Los responsables de los niveles que direccionan toman las decisiones mediante procesos formalizados, es decir, registrados. Un ejemplo de ello justamente son el manual de organización que desarrolla la composición, las instancias de micro y macro, y los manuales específicos por unidades que registran las normas y los procedimientos de cada una de ellas. El de organización justamente va a evidenciar la complementación, esa complementación de la comunicación, de la información y de la toma de decisiones, cómo ellas inciden en todo el proceso. En las organizaciones mecanicistas obran por causalidad y se convierten en rutinarias, son rutinarias. Proceso de la información, toma de decisiones y diseño organizacional. Referenciado como la formulación de toma de decisiones. Actúan con fundamento a la información incompleta, tanto de acciones como de consecuencias, causa y efecto. Solo es posible explorar el número limitado de alternativas relacionadas con la decisión a tomar. La formulación de la toma de decisiones depende exclusivamente de la instancia que las va a distribuir a través de las unidades de ejecución orgánicas y sustantivas. La organización orgánica posiblemente se aproxima al funcionamiento de nuestro cerebro. Ahí registramos el principio de autoorganización. Incluso agrego el de reorganización cuando ello sea necesario. Pero hay poco en la teoría organizacional sobre estos contenidos que diga y especifique cómo podemos hacer realidad tales organizaciones. Esta prueba teórica aprueba entender las organizaciones como representaciones de cerebros, pero institucionalizados, pero documentados, pero registrados, que fragmenta y genera rutinas en todos los procesos de gestión para hacerlos absolutamente manejable a la diversidad de unidades y a ese proceso de toma de decisiones. El cerebro como sistema holográfico. El cerebro tiene la capacidad anatómica de registrar información, almacenando datos provenientes de todo lo que percibe. Ese es el concepto de memoria. Así el cerebro funciona en connivencia con los principios holográficos. Extrae del almacenamiento y desarrolla la gestión, resuelve y genera la información necesaria en la toma de decisiones para hacer procesar el sistema nervioso que lo va a desarrollar a través de los diferentes órganos que componen el cuerpo humano. La memoria se distribuye a través del cerebro. Ella lo opera, ella lo hace funcionar y puede reconstruirse desde cualquiera de las partes. Los órganos responden. De la misma manera ocurriría para las unidades que componen la estructura de la organización. Una organización como sistema holográfico está conformada por una cabeza, por esa unidad central que dirige, que no es ordenante, dirige. Es decir, el cerebro de la empresa guía a los demás dispositivos, a las demás unidades, a las demás instancias, permitiendo que se desarrollen por sí solas, con la cooperación de las otras, con la complementación de las unidades sustantivas. Cada departamento debe tomar sus propias decisiones sujetándose a la estructura prevista, a la estructura establecida, a la estructura registrada de la organización, conformada por las unidades e instancias
en una relación de absoluta interdependencia, pero con la necesaria complementación para lograr los objetivos organizacionales. Ese carácter holográfico, como lo he venido aludiendo por esta propuesta metafórica de Morgan para establecer organizaciones con modelos de cerebro, se refleja en eso, en los símiles, en los modelos de conexiones de las neuronas en el comportamiento cerebral, a través de las cuales cada una de ellas se relaciona con otras innumerables, con un sinfín, porque son muchas, por eso crean diversidad de redes, permitiendo un verdadero sistema de funcionamiento general y a la vez especializado, por lo que decía antes, o sea, las especializaciones para cada una de las actividades que desarrollamos y que aún no están en todos los estudios reflejadas por parte. Hay intentos, pero la organización pues ocurre, aunque sea metafóricamente expresándolo, pero no deja de ser diferente. Estamos hablando de registros, de documentos, de normas. Disímiles zonas del cerebro en este caso parecen especializarse, pero eso es lo que aludo que es complejo aún en términos científicos determinarlo y dominar diferentes actividades. Pero el control y la ejecución siempre va a estar en el comportamiento experto, que no está delimitado, caso que para la organización necesariamente debe estar identificado para el proceso de gestionar decisiones arriba o de manera horizontal que se distribuyen para la gestión de la organización y la diversidad de unidades orgánicas y sustantivas. Las organizaciones como cerebros tienen sus ventajas y sus desventajas. Las organizaciones hoy día apreciadas como innovadoras en términos de diseño son esencialmente, fundamentalmente, sistemas de aprendizaje. Eso obedece precisamente a unos principios establecidos en este formato holográfico y en las normas de complementación en los sistemas de información, cuyo interés se concentra en permanecer abiertas a exigencias propias y a las que obedecen de terceros en esa interrelación, como ejemplo las comercializaciones de productos y las demandas de servicios, y modificarse hasta el proceso, la manera de llevar ese proceso y el tiempo, adecuarse a los nuevos tiempos. También permite orientar la estrategia en sus objetivos con prevención a todo lo nocivo. Establece sus límites y fuerza, pero nunca sus fines, propiciando niveles de libertad en las unidades con una dirección efectiva que a la vez, por el diseño holográfico, pueden gestionar problemas con carencia de certeza y complejos en grupos y equipos. O sea, se trata de esa interdependencia como se ha venido referenciando en esta exposición. El empleo de las tecnologías fundamental hoy día de información facilitan eso, el estilo, el modelo, el modo, y propugnan el comportamiento de un cerebro en cuanto a la apreciación integral, a la holística, a la global, a la percepción y a la creatividad, con una dirección que facilite el aprender a aprender. Y yo agregaría, desaprender para aprender de nuevo, en los casos que sea necesario por actividades y procesos o procedimientos necesarios en la mejora y adecuación en los tiempos, con desventajas que enfrentan seriamente la concepción del poder y control que impera en la dirección tradicional por el grado de autonomía de las unidades de autoorganización. Eso es una desventaja, porque al tomar una decisión en una unidad va a verter en un resultado que no está justamente arriba en la toma de decisión o en la unidad central que hemos denominado cerebro. La necesidad también de encarar un cambio de actitudes y valores impacta, sobre todo en el cambio de la cultura organizacional, que se alcanza en un muy largo tiempo, lo que genera todo ese clima de comportamiento en los integrantes de la organización. Y a manera de inflexión, después de exponer esta presentación, de hacerlo con el mejor compromiso, yo llego a una conclusión y tiene que ver con que el cerebro
En la estructura y funcionalidad de una organización propone y dispone una constante or- autoorganización, es permanente. Es justamente parte de la dinámica y en algunos momentos la reorganización, por lo que decía de los tiempos, de la necesidad de adecuarse a las nuevas experiencias en los procesos de construcción de estas. Incidiendo a favor del aprendizaje, a aprender en grupo y equipo, insisto, no de masas. La masa tiene un inconsciente que compra, que consume ese producto que surge justamente del desarrollo de complementación de diversas unidades de grupos y equipos. Que a su vez todo este proceso de grupos y equipos integrantes de la unidad cerebro central tiene un control inmanente con las redes neuronales. Las redes neuronales tienen un control inmanente desde todo su proceso de gestión hasta el sistema nervioso. Igual ocurre para la organización, es inmanente el control interno, es necesario dentro de todo el proceso de gestión. La anatomía a la que ha aludido y la funcionalidad de las organizaciones se aprecia como el sistema nervioso central que todos tenemos, con una coordinación horizontal constante para tener el mejor desempeño funcional de nuestro cuerpo, de nuestra mente, siempre que mantenga, en el caso de las organizaciones, una profilaxis de carácter administrativo y en el tiempo permanente. De lo contrario, se corre un riesgo. Sería un desencadenamiento de neuropatología en la relación de comunicación y producción de la organización y amenazaría. Todo esto visto desde la metáfora del cerebro. Igual ocurre lo que puede ser una amenaza a la salubridad del cuerpo, pues también puede ocurrir como una amenaza a la salubridad de la organización con todo su esquema de trabajo, con toda la composición de registros y con toda la organización a través de manuales que desarrollan el proceso de comportamiento y la toma de decisiones centralizada, distributiva, a través de las unidades orgánicas que lo desarrollan. Gracias por la oportunidad de esta presentación que me deja mucho aprender a aprender desde la holografía, porque los sistemas de información, pues sí los conozco. La holografía como proceso y modelo de Morgan para las organizaciones desde el cerebro y esa especificidad de los contenidos y principios me hacen desaprender para continuar aprendiendo.